De que si califico la pregunta dentro de la consulta popular, pues para diciembre vaya a ser sometido a juicio político en la Asamblea Nacional, es decir, presiones por todos los lados. Esta debería tener una independencia. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días, estimado Rubén. Gracias por la invitación. Siempre un gusto estar en este medio de comunicación. Deberíamos partir del hecho de que el tema central aquí no solamente es la Corte Constitucional, sino el cambio de la estructura del Estado. Y cuando hablo del cambio de la estructura del Estado, aparte de sus instituciones, de sus funciones centrales, también se encuentra en medio las estructuras económicas. La concentración alrededor del poder político de un grupo central que está alrededor de los Noboa y del grupo económico y del grupo político que reúnen cada uno de estos cabos sueltos. Ahora esta concentración de poder por cambiar las estructuras del Estado invoca diferentes formas para realizar cambios, entre estos de la Corte Constitucional, pero con la siguiente salvedad, digamos, de modo histórico. Si recordamos, cuando recién se ganaron las elecciones por parte de ADN en abril de este año, de 2025, ellos anunciaron que iban a hacer asamblea constituyente, porque todavía creían que no tenían mayoría en la Asamblea Nacional. Esto es de conocimiento público. Conforme pasaron los días, hasta más o menos inicios de junio, el correísmo dejó de tener la mayoría en la Asamblea Nacional. Después de eso, ellos vieron que podían cambiar leyes a través de su mayoría de la Asamblea Nacional. Entonces, ADN y Noboa, al tener la mayoría de la Asamblea Nacional, ahora dicen vamos a cambiar leyes ordinarias y vamos a cambiar la estructura del Estado de la Corte Constitucional, el Consejo de Participación Ciudadana, entre otros, sin llamar Asamblea Constituyente. Es decir, quieren reformar la Constitución a través de leyes ordinarias y lo están haciendo en algunas de estas que están con demanda de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional. Ahora llaman algunos artículos en la Corte Constitucional. Claro, por la Corte Constitucional. Precisamente por eso. Y en segundo lugar, en este mismo sentido, llaman a una consulta popular. Entonces, son numerosos frentes, pero tienen un solo objetivo: cambiar la estructura del Estado. Y en medio de eso, reformas políticas y económicas, para que se entienda la situación. Cambiar la estructura del Estado, ¿con qué fines? Se ha dicho desde el lado del gobierno, es para darle seguridad a la gente, es para darle productividad al país. ¿Es así? Ahora, eso yo le denomino el mito de la solución a futuro, ¿no? En 2024 nos dijeron con la consulta popular, que fue de 2024, vamos a solucionar los problemas de seguridad, no se han solucionado. Y varias preguntas de esas le dieron más competencias y poder al presidente sobre las Fuerzas Armadas, se ampliaron las penas, se cambiaron a los jueces de garantías constitucionales, etcétera. Incluso esa pregunta a mí me parece que ya violaba flagrantemente la Constitución actual. Y la Corte Constitucional, en medio de esto, siempre ha tenido motivaciones también de índole político. Para que nos entendamos, la Corte Constitucional se forma a través de ternas y las elige una comisión, y todas ellas provienen de personas que en realidad han estado trabajando cerca de los gobiernos de turno. Es decir, son gente de confianza de los diferentes gobiernos de turno. Por ejemplo, en la época del correísmo, la mayoría de ellos tenían afinidad, así no sean militantes, con el gobierno de turno. Lo mismo sucedió en la época de Moreno, con el famoso Trujillato, en la época de Lasso y ahora en la época de Noboa. Y se han cambiado algunos rostros. ¿Qué es lo que ha sucedido ahora con la Corte Constitucional? Se cambiaron más o menos 4 personas que directamente no están relacionadas con el gobierno de Noboa, sino que pertenecen a la anterior correlación de fuerzas. Me refiero al gobierno de Lasso anterior. Entonces, en esta situación ellos miran que posiblemente no tienen mayoría, pero tienen todavía influencia en la Corte Constitucional. No es que no la tengan. El novoísmo tiene influencia en la Corte Constitucional. Además de esto, quiero poner un dato. ¿Cómo podemos confirmar que el presidente Noboa o su grupo político tiene esa influencia en la Corte Constitucional? Precisamente, a ver, el gobierno desde el 2024 a 2025 ha tenido dictámenes favorables del 47%. Es decir, la Corte Constitucional ha sacado 47% de dictámenes favorables al gobierno de Noboa. Y solamente el 17%
son desfavorables. Los otros, pues algunos no han sido admitidos, etcétera. Veas entonces que la Corte Constitucional generalmente da legitimidad a las cosas que está planteando Noboa. Pero si están ajustadas a la Constitución de la República, es obvio que va a sacar favorable. No necesariamente. Por ejemplo, a inicios de este año, tanto en la primera como en la segunda vuelta electoral, hubo varias demandas de inconstitucionalidad. Recordemos una de ellas, que era que el presidente de la República no podía realizar campaña electoral sin pedir permiso a la Asamblea. Y eso está claramente en la Constitución y otras leyes. ¿Qué hizo la Corte Constitucional? Dijo, usted puede hacer campaña electoral. Y recordemos que incluso el presidente dejó encargada la presidencia a su secretaria, Cinta de Geliber, en lugar de Verónica Abad, entre otras cosas. Entonces, aquí ha habido múltiples situaciones. Esta de aquí ya era una situación de inconstitucionalidad. La dejó pesar la Corte. Pero esto es con una presencia que en ese momento tenía mayoritaria a su favor el gobierno de Noboa. De ahí para acá han cambiado algunos cuadros de la Corte Constitucional que en realidad son mucho más, diría yo, legalistas, que están vigilando más bien los procedimientos de la Corte Constitucional, el procedimiento constitucional en sí y el mismo articulado, antes que tener una relación directa con el gobierno de Noboa o con otra fuerza política. Porque una de las cosas que dicen en el Parlamento, por ejemplo, es que la mayoría de la Corte Constitucional es del correísmo. Tampoco es así. Algunos de los miembros de la Corte Constitucional han trabajado en gobiernos anteriores, incluyendo el gobierno de Correa, pero también en los otros gobiernos. Entonces, ahí la correlación de fuerzas es mucho más compleja de analizar. ¿Cómo está conformada la Corte Constitucional? Para decir, bueno, esta Corte Constitucional en su mayoría viene desde la época del gobierno de Correa, cuestionado. Se cambiaron algunos jueces, algunos magistrados en la época de los gobiernos de Moreno, de Lasso, de Noboa. La mayoría de los miembros de la Corte Constitucional vienen del gobierno de Moreno, no del gobierno de Correa. Duran 6 años en sus funciones. Si retrocedemos 6 años, el gobierno de Moreno se encontraba en esas funciones. Claro que algunos de ellos, como decía, habían trabajado en gobiernos anteriores. Tienen 9 miembros. En un momento, para poner el contexto, ¿no? Iniciaba el gobierno de Lasso y había 3 miembros afines al presidente de la República de esa época, Lasso. 3 miembros que eran muy cercanos a los socialcristianos y 3 miembros muy cercanos al correísmo. Entonces, había esas 3 variantes políticas dentro de la Corte Constitucional. Ahora ha cambiado esas reglas del juego y algunos de ellos se podría decir que incluso tienen, por ejemplo, Raúl Yaza, que recién entró, él más bien ha trabajado incluso con Pachacuti, no es directamente de ninguna de esas fuerzas, entonces se puede mirar por ese lado. El presidente mismo de la Corte, Joel Escudero, él trabajó en el gobierno de Correa, pero después también en el gobierno de Moreno. Y ha tenido relación múltiple en algunas instituciones. Y por lo menos de lo que vemos, ha tenido una figura más bien garantista dentro de la Constitución. Por poner algunos ejemplos, ¿no? Ali Lozada igualmente me parece a mí que está una figura indeterminada. Él era anteriormente presidente de la Corte Constitucional, estaba muy cercano al gobierno de el gobierno de Lasso en esa época, y así por el estilo, ¿no? Entonces, podemos ir valorando cada uno de ellos. Entonces, la fuerza o la correlación de fuerzas dentro de la Corte Constitucional actualmente no es mayoritaria por el gobierno de Noboa. Y así que Noboa dice, tenemos que cambiar la Corte Constitucional y tenemos que cambiar el modelo de control constitucional. Ahora, aquí quiero ser bien específico en esto. Para cambiar el modelo de control constitucional, de constitucionalidad, se necesita una asamblea constituyente. No la Corte. No una simple consulta popular. Y no se puede hacer esto con ley ordinaria como se pretende hacer en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque el modelo de control de constitucionalidad trata de permanecer la supremacía de la Constitución sobre las otras leyes. Y esto se hizo en la Asamblea Constituyente. Se hace en todas las asambleas constituyentes. Entonces, la Corte Constitucional lo que hace es vigilar
la supremacía de la Constitución sobre las otras leyes. Y aquí tenemos un órgano que es la Corte Constitucional, que proviene del modelo, podríamos decir, incluso kelseniano. También hay otras figuras de control difuso. Para entendernos, ¿no? Hay varios modelos de control constitucional. El parlamentario inglés, por ejemplo, la Judicial Review de Estados Unidos, el control concentrado de Hans Kelsen, que es el que en cierta forma nosotros practicamos de modo un tanto mixto. Y el cuarto, que podríamos tal vez decir que es el político francés del año 58. Sin embargo, hay diferentes mezclas en todos los países. Al países federales es mucho más complicado analizar. Argentina tiene 25 formas de control constitucional por el modelo federal y las 24 provincias, por ejemplo. Brasil tiene un control mixto. Perú tiene un control dual. No es como dicen, todos tienen control político de los jueces de la Corte Constitucional. No es así. Es mucho más difícil el problema. Otros países como Paraguay, por ejemplo, tienen una sala constitucional dentro de la misma Corte Suprema. Panamá también tiene un modelo de control concentrado. Colombia también tiene un modelo de control concentrado. Y Ecuador también, con la Corte Constitucional. A pesar de eso, tenemos nosotros una vigilancia a través de incidentes en instancias inferiores que se hace a través de las acciones de protección, etcétera, ¿no? Que algunos han denominado que son características del control difuso, que es básicamente el de la Judicial Review estadounidense, ¿no? Que es se llega hasta la Corte Suprema y se puede hacer una revisión incidental. Ellos tienen otra formación a través de los precedentes judiciales. Ya, ahora, en estos países nombrados por usted, con el control constitucional, también hay juicios políticos que busca plantear el presidente de la República y descargar en la Asamblea Nacional para que les enjuicien políticamente a los integrantes de la Corte Constitucional. Aquí tenemos que mirar las diferencias entre los modelos. Si es que integramos en el país un modelo de control político a la Corte Constitucional, lo que estamos haciendo es cambiar el modelo de control constitucional. Para eso se necesita asamblea constituyente, lo dije antes. Ellos no quieren hacerlo, entonces ya se están saltando incluso la Constitución porque se está queriendo cambiar la estructura del Estado sobre esto. Otros países implican juicios políticos. Sí, también existen algunos países que tienen juicios políticos, algunos estados en Estados Unidos, no todos los estados tienen juicios políticos. Incluso la Corte Constitucional en Colombia tiene un modelo de que en la asamblea se pueden discutir determinados problemas, pero no es un modelo alternativo, un modelo dual, como sí lo tienen en Perú, por ejemplo, en que podría decirse que sí pueden discutir directamente. Aunque el modelo de Perú, ahí se habla de un modelo dual, porque también tienen control difuso y control concentrado. No tanto la discusión del control político sobre los jueces. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que a los jueces solamente se los puede juzgar por actos jurisdiccionales, es decir, legales completamente, no por situaciones políticas, porque si no, no nos encontramos en un Estado de Derecho o se cambian las formas de valoración. Entonces, aquí el modelo que está en juego es la alternancia entre un modelo político y el modelo concentrado que actualmente domina, podríamos decir, en el Ecuador. Ahora, ¿qué es lo que quieren hacer ellos? Cambiarlo. Porque tienen mayoría en la Asamblea Nacional, pero no quieren llegar a una Asamblea Constituyente que debía ser el camino legal y legítimo, como lo dice el mismo artículo 444 de la Constitución, ¿no? Cuando se van a cambiar garantías, cuando se va a cambiar estructura del Estado, se va a cambiar la Carta de Derechos en su parte dogmática y estructural, se tiene que llamar una Asamblea Constituyente. ¿Qué perjuicios puede sufrir el Estado ecuatoriano al cambiar este modelo de control? Muchas cosas. Primero, porque hay una concentración, hablando en términos políticos, una concentración del poder en las fuerzas de Noboa, de la estructura del Estado, una concentración económica, y no va a haber vigilancia alguna. Porque si algo hace la Corte Constitucional es enfrentarse a los poderes de turno, legislativo, a la función ejecutiva, a la Corte de Participación Ciudadana o al Consejo Nacional Electoral. ¿Controla los excesos? Lo que se llama, ¿no? Los balances del poder. Chequea y balancea el poder.
trata de generar un equilibrio. Ellos tienen una fuerza minoritaria, por eso se habla de una fuerza minoritaria contra mayoritaria, contra la Asamblea, contra el presidente, que han sido elegidos por votación popular. Hay otros modelos, incluso que los jueces de la Corte Constitucional son elegidos por voto popular, como en Bolivia, tratando de quitar esta deslegitimación que no han sido elegidos por voto. Pero en este caso nosotros tenemos ya esta forma de Corte Constitucional. ¿Y qué es lo que vamos a perder los ecuatorianos? Es que la Asamblea Nacional y el presidente de la República van a pasar todas estas leyes tipo motosierra que se han venido discutiendo. La ley de inteligencia, que ya están publicadas en el registro oficial, la de solidaridad, la de integridad, la de áreas protegidas, todas ellas violando leyes ordinarias, pero también la misma Constitución. Por ejemplo, la ley de integridad hizo cambios en 19 normas. Y en la Constitución se dice que debe haber unidad de materia. ¿Qué unidad de materia se puede haber con 19 normas extras? Además que se plantea una posible emergencia en la función judicial para pescar a río revuelto la estructura de la función judicial. Está detenido por una acción de protección. Sí, sí, y estas son las demandas que se tratarán en las próximas audiencias en la Corte Constitucional. Pero también hay otras cosas ahí. Otra de las demandas de inconstitucionalidad ha sido, por ejemplo, cambiar las cooperativas en bancos. Obligarles, siendo que existe ahí derechos de propiedad, incluso privada, propiedad comunitaria, colectiva, de las personas que quieren tener el capital en una cooperativa. Si esa fue decisión del socio, ¿por qué ahora se le quiere obligar a llevar ese dinero a un banco privado y convertir a la institución en un banco privado? Además que hay remisión de deudas, por eso yo hablaba de que son temas económicos también. Y numerosas remisiones de deudas, en esto, por lo menos 2 grandes en el año 2024 y 2025, y una de esas es auspiciada por estas leyes, incluyendo en la ley de áreas protegidas. Hay otra remisión de deudas allí. Se plantea también una posible privatización de recursos naturales a través de las áreas protegidas. Ahora en Cuenca, en el Azuay, estamos en un problema con el tema minero en Quimsacocha, por ejemplo, Loma Larga. Se habla de los gestores privados, el ingreso, la mega minera, no se respeta la consulta popular. Veas eso, ¿no? A pesar de que en Girón se ganó una consulta popular, en Cuenca se ganó una consulta popular para no tener minería en las zonas de áreas protegidas, zonas de recarga hídrica, donde nacen las fuentes de agua. Ahora se quiere hacer minería en esos lugares sin respetar la voluntad popular. Entonces, cuando es necesario, el gobierno utiliza el discurso de la voluntad popular, y cuando es necesario dice es competencia del presidente de la República. Entonces, incluso la primera dama vino a regalar cosas en comunidades cercanas a Loma Larga, a Quimsacocha. Entonces, tenemos nosotros aquí una disputa grande de poder ahora entre las instituciones. ¿Quién es el que tiene la última palabra? Este es el famoso debate, ¿no? No es que sea de este siglo, nada más es un debate que proviene por lo menos desde 1600, si reflexionas. ¿Quién tiene la última palabra sobre la Constitución? Perfecto. Estamos conversando con el doctor Jaime Chuchuca sobre el tema de la Corte Constitucional, la presión que ha sufrido en las últimas semanas de parte del gobierno, de parte incluso hasta de algún artista que dijo, sí, es oportuno que la Corte Constitucional deba ser cambiada y deba ser motivo de juicio político. Pero ¿estás buscando comprar, vender, alquilar o invertir en bienes raíces? En Inmovac contamos con expertos altamente capacitados, con asesoría personalizada para que tomes decisiones seguras y rentables. Conoce las mejores oportunidades del mercado, ¿sí? Conoce las mejores oportunidades del mercado y déjate guiar por los mejores agentes inmobiliarios. Llámanos al 098-7268-906. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como @inmovac.es o visítanos en nuestra página web www.inmovac.com.es. Inmovac, tu aliado de confianza en bienes raíces. Volvemos. ¿Buscas un arquitecto que transforme tus sueños en realidad? Llegaste al sitio ideal. Sebastián Calle Rojas. Diseño arquitectónico personalizado. Construcción con materiales de la más alta calidad. Remodelación de interiores y exteriores. Instalación de paneles solares para una eficiencia energética. Búsqueda de agua subterránea en tu terreno para una independencia hídrica. Y legalización de terrenos. Sebastián Calle Rojas, poseedor de la solución para que tengas una casa inteligente y autosuficiente.
Sebastián Calle Rojas, Evolución Arquitectónica, Diseño Consciente. Bolívar y 3 de noviembre, primer piso alto, Azogues. Génesis 933 presentó a nuestros auspiciantes gigantes. Amigos, de vuelta en esta mañana informativa, son las 9 de la mañana ya con 31 minutos y nosotros seguimos conversando con el doctor Jaime Chuchuca. Doctor, frente al tema, ¿qué es lo que va a ocurrir en el país? Esa es la preocupación, quizá no del común de los ciudadanos, porque el común de los ciudadanos lo que dice es, si la Corte Constitucional está liberando a delincuentes, a reincidentes, es mejor que lo cambien y mejor que sean enjuiciados en la Asamblea Nacional. Apareció un artista y dijo una cosa parecida. Entonces, el común de los ciudadanos, el común de los mortales, si es así, mejor, porque queremos seguridad en el país. Ahora, la Corte Constitucional no tiene incidencia directa sobre casos penales. La competencia y la facultad directa que tiene la Corte Constitucional es esa, vigilar la supremacía constitucional. Y el principal órgano que vigila la Corte Constitucional es a la Asamblea Nacional. Ahora, ¿qué quiere el presidente? Quiere que el mismo órgano vigilado sea el que manipule el control de lo que ellos mismos hacen. ¿Se entiende eso? O sea, ¿cómo puedo pedirle a la Asamblea Nacional, que es la que legisla, que ellos mismos vigilen sus leyes? Es decir, es un riesgo total, porque el día de mañana la Asamblea Nacional de pronto saca una ley contra la Constitución. Ya no tendrá la Corte para que le diga, claro, está mal. Y encima de eso, ellos van a juzgar políticamente a los jueces de la Corte Constitucional. Se ve cómo es el asunto. Entonces, aquí hay muchos peligros entre la Asamblea Nacional y la Corte Constitucional. Además que no hay de por medio una Asamblea Constituyente. Esto es un debate político, jurídico, pero también de valores jurídicos, éticos, de diferente instancia. Un famoso profesor, Alejandro Amaya, un profesor de la Universidad de Bolonia, el doctor decía, el modelo de control constitucional y la constitucionalidad al momento de controlarse no es un problema matemático, es un problema también ideológico, un problema político que se tiene que valorar en ese momento. ¿Qué es lo que podría suceder a futuro? Si es que la consulta popular en el mes de diciembre, como ha sido anunciado, o el próximo año, en 2026, tiene mayoría en Noboa, posiblemente se cambie. A pesar de que se rompe la misma constitución. Yo por eso hablo de que existe en el Ecuador ahora una constitución rota. Y la ha roto este presidente desde el año 2024, no desde ¿Pero ahora. no estaba rota ya? Existen muchas rupturas, pero bueno, para referirnos de modo más bien delimitado al gobierno de Noboa, claro. Lo más próximo. Y la rompió el gobierno de Moreno, de Lazo también, incluyendo hasta el gobierno de Correa, por ahí hubo algunos intentos. Y el gobierno de Noboa la ha roto en algunas ocasiones. Recordemos, pero un caso que este es paradigmático. Eso es de la vicepresidenta, fue muy claro. Claro, ese que comentábamos hace un momento. Y quería recordar otro. La Asamblea Nacional tiene competencia y facultades de discutir leyes, sancionarlas, aprobarlas. El presidente tiene competencia de veto y se publica en el registro oficial. ¿Qué es lo que hizo Noboa? A pesar de que la ley no fue aprobada por la Asamblea Nacional, envió a publicarla en el registro oficial. El registro oficial, en vez de negarse, dijo, bien, gracias, la publicamos. Y tuvo que llegar la Corte Constitucional, ya, pero esto era de otro mundo, porque en ningún país se ha violado tanto las instituciones, ni las monarquías constitucionales, que existen más o menos un respeto equilibrado a lo que disponen los ordenamientos. Y él la publicó y la empezaron a tramitar. La Corte Constitucional dijo un ratito, esta ley es inconstitucional porque no ha pasado todo el trámite legislativo. Entonces, ese es el asunto de la Corte Constitucional. A veces hay decisiones que a nosotros no nos gustan, pero las tenemos que cumplir como ciudadanos. ¿Y por qué es que el presidente de la República, siendo un ciudadano, no las quiere cumplir? Por ejemplo, el caso que usted hablaba, de no pedir licencia para hacer campaña electoral y entregarle la presidencia a la vicepresidenta de aquella época, Verónica Abad. No se hizo eso, la Corte Constitucional dijo que estaba bien, que continuó haciendo campaña, y el resto de candidatos tuvieron que aceptar esa situación, a pesar de que nosotros y los ciudadanos estábamos en contra de esa decisión de la Corte Constitucional. En última medida, ellos han sido los que han tenido
la última palabra, porque son un órgano concentrado de control constitucional. Ahora, ¿quién quiere tener la palabra? El jefe del Estado, el presidente de la República, la Asamblea Nacional. Aquí hay un famoso debate ya de la década de los 20, 1920, entre Hans Kelsen y Carl Schmitt. Carl Schmitt es un famoso filósofo político que ha sido tomado como ejemplo por los nazis, ¿no? Hans Kelsen proponía que el órgano de control constitucional debía ser un tribunal constitucional, externo a la función judicial para que controle la Constitución. Esa era la tesis de él. Carl Schmitt decía, el que tiene la última palabra es el jefe del Estado. Y esto lo aplicaba a Hitler, ¿no? O Mussolini. Ellos tenían la última palabra, los estados de facto, los fascistas, tenían la última palabra el jefe de Estado, no el órgano constitucional. Entonces, en este debate se mantuvieron durante décadas, ¿no? Hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Ha venido primando sobre todo el control constitucional en la mayoría de los países de Occidente, y del otro lado está el control político, ¿no? Que generalmente lo hacen los legislativos, como en Francia. Ahí existe un consejo consultivo constitucional interno al Parlamento francés, y ellos dicen, ¿esta ley es o no constitucional? Dicen, esta ley es constitucional, y se va. Los jueces no pueden hacer nada sobre eso. Pero este es un caso en Francia. Nosotros no tenemos esa constitución. Si quieren tener una constitución similar a esa, nuevamente, tenemos que llegar a una asamblea constituyente. Y eso es lo que no quiere el poder, porque posiblemente tienen una valoración de que no tendrían mayoría en votaciones. Ya, eso es uno. Dos, tal como están las cosas en la Asamblea Nacional en los últimos 3, 4, 5 años, se han ido desgastando a pasos agigantados. Y la conformación de la Asamblea tampoco deja con personas muy probas que tengan el real conocimiento para desenvolverse dentro de la Asamblea Nacional. Es factible que la Corte Constitucional, como su nombre dice, Corte Constitucional, es decir, la que vigila la aplicación de la Constitución de la República en el país, pase a ser enjuiciada políticamente a sus integrantes por quienes de pronto a lo mejor ni siquiera cursaron sus estudios iniciales, hablo académicos, por su temprana edad. Hablemos de un asambleísta de Pichincha, hablemos de la misma asambleísta de la SUAY o dos asambleístas de la SUAY. Y antes que ese, yo el mayor riesgo que le veo es el mismo del poder. Porque un momento que una ley sea inconstitucional, no haya un órgano que vigile, pasa a la Corte Constitucional y ellos digan, no, esa ley sí es constitucional, así que les juzgamos a todos y les destituimos porque todos ellos no tienen la razón. Es decir, nombran o abren el camino a otro nombramiento de los jueces de la Corte Constitucional y aprueban sus leyes, cambian el articulado de la Constitución a través de leyes ordinarias, ya sé eso, pero que es una situación ilógica, ¿no? Contra sentido común. La Constitución determina el resto del ordenamiento jurídico. Aquí, en cambio, ellos quieren que una ley ordinaria, como las que están queriendo aprobar, estas famosas leyes motosierra, cambien la Constitución. Entonces, hay una situación ahí de sin sentido común. ¿Por qué entonces de leyes motosierras, doctor? Bueno, está famoso el debate, ¿no?, internacional sobre las leyes del señor Milei, que son similares a las que está aplicando Novoa actualmente, de recortar el Estado, fusionar ministerios, quitarles presupuesto a áreas como salud, como educación, 5,000 despidos. Entonces, todos estos recortes son los llamados leyes motosierra, políticas públicas motosierra de Argentina. Y recordemos la foto reciente también del presidente que sale al lado de Milei con una motosierra, él con un machete supuestamente, ¿no? Aunque por acá en Cuenca, no sé si en todo el país se dice que alguien anda macheteando cuando se está llevando el dinero del negocio. Ahora no sé, claro, ahí existe también esa figura, pero tenemos a dos presidentes con instrumentos supuestamente para recortar al Estado, recortar derechos, recortar presupuestos, pero aquí no hay beneficio para la gente, sino para sus grupos políticos y económicos. Ahora, con todo lo que viene haciendo el señor presidente, ha señalado que esto es para darle seguridad, para darle tranquilidad, para darle mayor espacio al estudiante en la universidad. ¿Y en la práctica? Este también es un discurso internacional sobre el securitarismo o la seguridad, ¿no? Seguridad interna o la seguridad nacional. Se aprueban leyes a pretexto de la seguridad, pero lo que se sigue de Argentina, y es una receta de un programa neoliberal autoritario
sobre los estados, de recorte estatal, de cambio de estructuras, en donde las oligarquías, principalmente económicas y políticas, se llevan la mayor parte de estos recursos, generalmente del Estado. Entonces, esta es la situación. Se pone de pretexto la seguridad, inseguridad, la violencia, la droga, el narcotráfico, el terrorismo, y al final de cuentas se pasa cualquier ley. Donald Trump lo está haciendo en Estados Unidos. Ellos hablan de seguridad nacional. Y a pretexto de seguridad nacional se persiguen migrantes, a pretexto de seguridad nacional se firma una directiva secreta que se ordena a buques y aviones de guerra a circundar los océanos de América Latina con objetivos en México, Venezuela, pero también hacia el norte, hacia Canadá y Groenlandia, como son los objetivos de Trump. Y generalmente se termina pactando, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump decía que, los mismos Estados Unidos en general, que quieren tener una legitimidad internacional para hacer guerras porque ellos se creen pues los custodios de la seguridad, ya no solamente nacional, sino global. Decían que Irak tenía armas de destrucción masiva, nunca las encontraron. Decían que en Afganistán y en Siria los terroristas son los que dirigen esos estados, entonces hay que intervenir y Estados Unidos termina pactando con los terroristas. Ahora se habla del cártel de los soles, aunque Estados Unidos también tiene los hilos principales de la guerra de las drogas. El emporio económico de Donald Trump tiene relación con las mafias, esto lo han estudiado muy bien muchos teóricos, incluso el exdirector del FBI en Estados Unidos, entre otras cosas, ¿no? Entonces ellos quieren vigilar algo sobre lo que ellos también son partícipes. Aquí en Ecuador es lo mismo. Se pone de por medio el tema de la seguridad, inseguridad, violencia, las masacres, y aunque no disminuido. Por ejemplo, la consulta popular de 2024, ¿en cuánto ha apoyado a este país para que disminuya la inseguridad? Sabiendo que en el año 2024 tuvimos 7.033 homicidios. Y en estos 6 meses de 2025, los homicidios han subido en un 47%. Entonces, en realidad la política, el plan Fénix, la consulta popular, las leyes aprobadas por el régimen, no han dado resultado. ¿Y los estados de excepción? Claro, y hemos estado más en estado de excepción que un estado legal. Es decir, estamos viviendo un estado de excepción y seguimos permanente. En buena parte del Ecuador todavía con estados de excepción. Y se extienden. Y se ampliaron ya. Por ejemplo, para las nieves y las naves. En Cotopaxi. Sí, se amplió a Cotopaxi, justo cuando en Cotopaxi la comunidad de Toacaso, por ejemplo, retuvo, podríamos decir, a 3 policías o agentes de inteligencia policial persiguiéndole a un opositor como es Leonidas Issa. Y esto como parte de la ley de inteligencia, porque se suspendieron algunos artículos a través de la Corte Constitucional, pero no todos, no toda la ley. Y yo ahí también critico a la Corte Constitucional porque esta ley está permitiendo tener, y esto es una de las cosas, inteligencia a la oposición. Y eso es lo que se quiere hacer. Aprovechar estas leyes para perseguir a la oposición. Pero la ley no dice eso. La ley no dice perseguir opositores, pero da la potestad para que el presidente de la República, a través de los órganos de inteligencia y con resoluciones internas, puedan hacer investigación a cualquier ciudadano, incluso levantar datos de información. Estos son algunos artículos que ha suspendido la Corte, ¿no? Como por ejemplo telefónicas o organismos privados y públicos entreguen información íntima, privada, de redes sociales, WhatsApp, etcétera, a los órganos de inteligencia militar y policial. Entonces, todo esto sin decisión judicial. Antes se hacía esto, pero con decisión judicial. Con orden judicial, claro. Ahora, sin orden judicial, se quiere hacer vigilancia a la ciudadanía. Entonces, ¿qué tiene? El Ejecutivo ahora tiene también potestades judiciales. Esto es algo que también está en debate. Y la Corte Constitucional debería vigilar esta situación. Porque si no, el presidente sigue acumulando poder y vamos a tener en poco tiempo un autócrata o un personaje, no hablo de monarca porque las monarquías absolutas o constituciones ya son de otros sistemas, pero por lo menos un autócrata con un círculo cercano oligárquico, con cortesanos que le hacen la venia y que no hay quien le vigile. Ayer alguien nos escribía a través de nuestro WhatsApp de la radio, el 0995-33-33-33, cuando abordábamos un tema similar, un análisis parecido, pues nos decía, ya déjenle trabajar al presidente. En la época de Correa también se hizo eso y se robaron. Pero si aquí no estamos analizando tema de Correa ni tema del presidente, estamos analizando tema de constitucional. ¿Sí?
Entonces, no es que no se le deje trabajar, no es que no se le, o a través de estos espacios se le diga al presidente, no, usted no puede seguir trabajando. Hágalo, pero hágalo pegado a la Constitución de la República. Sobre eso primero hago una apreciación metodológica. Para hacer un análisis del gobierno, primero hay que delimitar al gobierno, ¿no? Tenemos un gobierno que ahora asumió el mandato en mayo de 2025, pero no ha venido regiendo desde noviembre de 2023 a la fecha. Estamos haciendo el análisis de ese gobierno. Ahora, si se quiere hacer una comparación entre uno y otro gobierno, es otra cosa, ¿no? Digo, como metodología de análisis. Lo que más bien ellos tratan de hacer es pretextos. Decir, otros actuaron de modo autoritario, por tanto yo también actúo de modo autoritario. Eso es un simplismo. Llegamos también ahí a compromisos, a valoraciones antiéticas por parte del gobierno y por parte de las personas que tienen esa argumentación. Porque si alguien más robó, entonces es bueno que estas personas también roben, ¿no? Nos hacemos preguntas de este estilo. Personas que rompieron la Constitución, ahora es bueno que también ellas rompan. No las rompan. No, si llegaron al poder precisamente para decir, no vamos a hacer eso. Claro, porque además los presidentes juran ante la Constitución, dicen que la van a cumplir, la van a vigilar, etcétera, en sus discursos de posesión. Pero al final de los días tenemos que en realidad no están cumpliendo con esos articulados y lo que quieren es acumular mayor poder. Dejen trabajar al presidente, pues incluso la Asamblea Nacional anterior, que tenía mayoría correísta, aprobó muchísimas leyes de las que planteó el presidente de la República, Noboa. Llegaron a un pacto interno. Los 4 primeros meses de 2024 no hubo una sola ley rechazada, y con voto del correísmo. Después hubo un debate mayor los siguientes meses del año 2024. La Corte le ha apoyado esta misma Corte Constitucional con otros rostros le ha apoyado permanentemente al presidente. Tienen mayoría en el Consejo Nacional Electoral, Tribunal Contencioso Electoral. Tenían mayoría en el Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, obviamente que se le ha dejado trabajar al presidente, más bien, si ponemos en eso el debate. Tiene 20 meses de regir un poco. Si estuviéramos en un periodo normal, está casi a mitad de un periodo normal. Claro. Es necesario ya ver resultados. ¿Cuáles son los resultados en cuestión de seguridad, criminalidad, en economía? Los indicadores se incrementan. Ahora, Válgase la redundancia. En temas económicos, por ahí necesitaríamos tal vez otro espacio de entrevista, digo, porque año 2024 tenemos recesión económica. De los 14 sectores, solamente 3 tienen gran crecimiento económico, 4 están estancados. Así es, tenemos 7, ¿no? Y el resto se encuentran en crisis económica. Avellán dice del Banco Central que ha habido un crecimiento económico en junio, sí, pero ¿y el resto de los meses? El primer trimestre dicen que había un crecimiento económico, no están publicadas las cifras del segundo trimestre económico y necesitamos debatir por números, porque si no nos quedamos simplemente con el discurso de ellos. Pero veamos números claros. Deuda pública supera los 85 mil millones de dólares. Y entre esas, seguimos pidiendo más dinero. Y se pide más dinero al Fondo Monetario Internacional. Se amplió una medida de 1.000 millones de dólares para este gobierno. Este gobierno tiene que pagar 2.700 millones de dólares solo en este año, 2025. Y hay recortes de presupuesto en todas las áreas, incluyendo, como sabemos, la crisis de salud. A pesar de que la Asamblea puede decir o no que hay crisis del sistema de salud, pero existe. Hospitales que han tenido decenas de neonatos fallecidos en circunstancias sospechosas, los 8 niños de Taisha, por ejemplo, con enfermedades bacterianas, cientos de presos en las cárceles del Ecuador con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad en realidad que se da en circunstancias por falta de higiene, por desnutrición, etcétera, que se supone ya habíamos superado en años anteriores. El primer año en el que hay huelga de personas con diálisis es desde el año 2024. No fue en el gobierno de Lazo, no fue en el gobierno de Moreno, no fue en el gobierno de Correa o anteriores, fue en el gobierno de Noboa. Entonces, esa es la crisis de la salud pública que ha estallado en este gobierno y le ha estallado en la cara. Mientras tanto, ellos han enviado unos bombazos jurídicos y económicos
con remisiones tributarias, se autoperdonó deudas. 76 millones de dólares de deuda del Grupo Novoa desapareció en este gobierno a través del sistema de rentas internas. Y hace pocas semanas. Hace pocas semanas, y hay una nueva remisión de deudas en los siguientes meses. Y ellos, en medio de eso, tratan de distraer la atención con los viajes del presidente. Es el presidente que más ha viajado. Cada mes se va de viaje una semana. Ahora fue su gira sudamericana, va a Japón, etcétera. Y los ecuatorianos seguimos sufriendo estos problemas. Problemas además graves en economía, en salud, en educación, deserción escolar, entre otras cosas que no han venido siendo solucionadas. Entonces, y se me viene a la cabeza lo que dijo el señor presidente cuando estuvo de candidato para el primer periodo, para terminar dentro de la muerte cruzada, ¿no? Cada que se mueve el avión presidencial es como estarle prohibiendo a un estudiante su carrera universitaria. en el debate presidencial dijo precisamente eso, ¿no? Hizo un cálculo ahí, no sé, un poco traído los cabellos, pero es verdad también, ¿no? Porque todos estos recursos, en cierta forma, son limitación en otros lugares. Claro. Y tenemos ahora preguntas para una consulta popular. Una de ellas, como el contrato por horas, que ya dijimos los ecuatorianos en 2024, No. el 69% de la población le dijo no. Entonces, ¿por qué preguntar de nuevo lo mismo? Pero también hago una pregunta para usted. A ver, el presidente ha viajado por diferentes lugares, pero ¿cuáles son los resultados para el país? Sí, además que esos viajes, a ver, son viajes de turismo, son viajes del Ejecutivo para decir que ha viajado por numerosos países, que tiene influencia internacional, pero veamos en los resultados. En Cuenca hubo esa famosa cumbre en la que ni siquiera llegaron los presidentes, ¿no? El único presidente el nuestro. Hubo delegaciones de los otros países, pero no había esa relación. Ni siquiera Petro llegó, que estaba muy cerca, ¿no? Ni tampoco la presidenta Dina Boluarte. de facto, que algunos llaman Dina Boluarte de Perú, no llegó Milei. Tenía en ese momento Novoa problemas con Milei. Recordemos esos debates. Ahora ya sale una foto casi, bueno, no se abrazaban porque estaban con instrumentos en las manos, pero también tenían problemas. Ahora, los presidentes más cercanos, ¿cuáles son? Y en esos mismos días, veamos cómo en Perú se inauguraba uno de los megapuertos, Chancay, uno de los máximos puertos del mundo. ¿Qué tipo de obras de esas han sido trabajadas acá en Ecuador? Entonces, a mí sí me llama la atención que en estos 2 años no se ha hecho nada. En medio de una crisis energética, se compran motores de 50 años de uso, como en el caso Progen. Ahí tenemos la falta de dinero de 150 millones de dólares que se perdieron, 79 millones de dólares en el caso Austral, además de lucro cesante. Porque los ecuatorianos podíamos haber tenido ya producción energética si es que se hacían bien las cosas, pero no se hacen. Recientemente acabó el contrato con una barcaza, ahora se va a contratar otra barcaza. Entonces, véase todas estas situaciones, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se dice que no se le ha dejado trabajar al presidente cuando ellos mismos son los que se han puesto la soga al cuello? Claro que son los sí. que han creado la inestabilidad económica y política. Doctor, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana aquí en Génesis 933. Muchas gracias a usted. Gracias al doctor Jaime Chuchuca por haber estado con nosotros en esta mañana. Y para rematar, para cerrar nuestro espacio de las noticias, pues queremos compartir una invitación que nos hacen pocos instantes desde el Hogar Cristo Rey. Pero antes de aquello, sí, antes de irnos acá al Hogar Cristo Rey, nos vamos a ir ¿a dónde? A Inmovac. ¿Estás buscando comprar, vender, alquilar o invertir en bienes en raíces? En Inmovac contamos con expertos altamente capacitados con asesoría personalizada para que tomes decisiones seguras y rentables. Conoce las mejores oportunidades del mercado y déjate guiar por los mejores agentes inmobiliarios. Llámanos al 098 72 68 906. También nos puedes encontrar en nuestras redes sociales como @inmovac.es o visítanos en nuestra página web www.inmovac.com.es. Inmovac, tu aliado de confianza en bienes raíces. Y decíamos, nos vamos al Hogar Cristo Rey. El día de hoy hay un almuerzo solidario, Génesis 933. Pues ha puesto también su granito de arena. Y el día de hoy hay la invitación de parte de Sor Sonia,
quien es jefa de uno de los pabellones de los adultos mayores. Buenos días a todo Cuenca, a todo el Azuay, incluso al país, porque hay mucha gente que nos ha colaborado desde varios puntos, pero hoy las puertas del Hogar Cristo Rey por la calle Vega Muñoz está abierta para que toda la ciudadanía que quiera venir a compartir con nuestros adultos mayores y a degustar del almuerzo solidario, bienvenidos a todos. Qué lindo sentirnos hoy acompañadas por toda la ciudadanía, por las personas que aprecian el hogar, la labor que se hace en esta casa en favor de los adultos mayores. Muy bien, ahí está entonces la parte respectiva de la invitación para